¿Por qué tu hogar se siente más vivo cuando hay plantas pero igual mueren sin humedad? Porque el 67% de los amantes de plantas de interior luchan con esto. Crear el microclima perfecto que mantenga cada especie prosperando sin convertir su casa en una selva tropical o un desierto. Aquí está el dato que nadie te dice. La humedad no es solo riego. Es un ecosistema completo que vive alrededor de tus plantas. Es la diferencia entre una monstera que crece lentamente con bordes cafés en las hojas y una monstera que explota en crecimiento con ese verde brillante que ves en revistas de diseño. Hoy voy a revelarte cómo construir microclimas en cada rincón de tu casa, con técnicas que los productores profesionales usan, pero que parecen magia cuando las ves funcionar. Imagina esto: entras a tu baño, y aunque nunca riegas deliberadamente ahí, tus orquídeas están radiantes, con hojas verde oscuro, y esa película sedosa que indica salud profunda. Tu dormitorio tiene esa calatea morada con hojas que parecen terciopelo mojado, aunque la ventana no está frente al sol directo. Y en la cocina, ese potos trepa con entusiasmo porque encontraste el punto exacto, donde el vapor, la luz filtrada y el aire fresco convergen naturalmente. Hoy vamos a transformar 3 plantas emblemáticas usando 3 técnicas de microclima que funcionan en cualquier hogar. Aprenderás a identificar dónde vive cada planta naturalmente, a replantear tu espacio para que lo emule, y a usar lo que ya tienes: baños, cocinas, humidificadores caseros para crear esas pequeñas burbujas de humedad donde tus plantas no solo sobreviven, sino que florecen. Quédate hasta el final porque te revelaré el método que los productores guardan bajo llave. Cómo montar un sistema de humedad constante sin gastar casi nada, y cuál es el error más destructivo que estás cometiendo ahora mismo en tu baño y no te das cuenta. La monstera deliciosa, la reina de la humedad moderada. Monstera deliciosa, o como muchos la llaman, la costilla de Adán, es una planta epífita tropical originaria de las selvas de México y Centroamérica, donde crece pegada a los árboles, disfrutando de humedad constante, pero nunca encharcada. Sus hojas grandes y aquella fenestración hipnotizante, esos agujeros perfectos, son adaptaciones evolutivas. Cuando llueve en la selva tropical, el agua llega en torrentes. Esos agujeros permiten que el agua se deslice hasta las raíces sin que la hoja se rompa por el peso. Eso te dice todo lo que necesitas saber. La monstera ama el agua en movimiento, la humedad en el aire, pero odia el agua estancada en sus raíces. El error clásico es hacerla vivir en tu sala, junto a una ventana, rodeada de aire seco que proviene del aire acondicionado. La monstera crece en ese ambiente, claro, pero sus hojas se ponen pequeñas. Las nuevas no desarrollan la fenestración. Los bordes amarillean. Es como pedirle a alguien que crezca bajo estrés permanente. Sí sobrevive, pero nunca alcanza su potencial. El microclima ideal para tu monstera es una zona donde la humedad ronde el 60-70%. No necesita ser húmedo constantemente, sino consistentemente moderado. Aquí es donde entran los baños. Si tienes una ventana en el baño que reciba luz indirecta brillante, no sol directo que queme las hojas, ese es el lugar perfecto. Durante las duchas, la humedad sube naturalmente. El vapor de agua sube y baja en ciclos. Tu monstera está en contacto con ese microclima sin estar mojada permanentemente. Para implementarlo, coloca la monstera en una maceta con drenaje, excelente mezcla de musgo de sphagnum, corteza de orquídea y turba en proporciones iguales. El musgo de sphagnum es la clave aquí porque retiene humedad, pero permite que el aire circule entre las fibras. Es muy diferente a tierra regular. Riega profundamente cuando los 2 centímetros superiores del sustrato estén secos. En el baño, esto significa riego cada 5-7 días. En la sala, cada 10-12. Aquí va el secreto que los viveros usan. Coloca la maceta dentro de otra maceta más grande y llena el espacio entre ellas con musgo de sphagnum húmedo. Cuando el agua se evapora de ese musgo, sube alrededor de tu planta, creando un microclima de humedad elevada sin que las raíces estén mojadas. Es como darle a tu monstera una atmósfera de invernadero personal. Las nuevas hojas crearán fenestración natural. Verás la diferencia en 3 semanas. La monstera prefiere luz indirecta brillante. Si está en el baño, la luz filtrada a través de una cortina es ideal. Si está en la sala, colócala a 1.5 metros de una ventana orientada al norte o noreste. El sol directo quema las hojas. Las hojas bajitas tienden a amarillear si la planta está muy lejos de la luz, así que hay un punto medio que debes encontrar. Luz suficiente para que brille,
pero no tanto que parezca estar en una playa. La orquídea Phalaenopsis. La maestría de la humedad aérea Phalaenopsis, orquídea polilla, la más vendida del mundo y la más maltratada, proviene de los bosques de Tailandia, Indonesia y Birmania, donde crecen las ramas de los árboles a alturas altas, rodeada de aire húmedo que se mueve constantemente. Sus raíces aéreas están diseñadas para absorber humedad directamente del aire. Son verdes cuando están mojadas, grises cuando están secas. Si las mantienes en una bandeja con agua estancada, mueren por pudrición. Si las mantienes secas, también mueren. Necesitan humedad aérea, no agua en las raíces. La razón por la que mueren en la mayoría de los hogares es simple: están en interior, rodeadas de aire seco que viene de la calefacción o el aire acondicionado. Es como ponerlas en el desierto. El microclima para orquídeas vive en un plato con piedras. Esto no es solo un truco bonito, es ciencia. Llena un plato poco profundo con piedras o bolitas de arcilla. Vierte agua hasta que toque las piedras, pero no las cubra completamente. Coloca la maceta de la orquídea encima, así sus raíces están suspendidas justo por encima del agua. Cuando el agua se evapora de abajo, sube y rodea la maceta y las raíces. La evaporación constante mantiene la humedad del aire alrededor de la planta sin empapar nada. Aquí está la parte invisible pero crucial. Este sistema funciona mejor en una bandeja de barro poroso que en plástico. El barro es higroscópico, absorbe agua lentamente de la bandeja y la libera como vapor por todos sus lados. Crea un microclima de humedad más consistente alrededor de la orquídea. Es un pequeño invernadero de barro. En plástico, solo funciona parcialmente porque el plástico no transpira. Para regar, introduce la maceta completa en agua tibia durante 15 minutos, una vez a la semana. Sí, toda la maceta. Esto penetra la corteza de orquídea, donde viven las raíces reales, en las bolsas de aire dentro de la corteza de forma muy diferente a verter agua por encima. Después de 15 minutos, saca y deja que drene completamente. Si quedara agua atrapada, morirá. Las orquídeas Phalaenopsis crecen bajo dosel de árboles más altos. Luz indirecta fuerte, filtrada. La ventana de la cocina orientada al este o sureste es perfecta. Luz por la mañana cuando es más suave, luego sombra. En esa ventana, la orquídea crece, florece y produce flores que duran meses. El error del microclima aquí es pensar que un humidificador es suficiente. No. Un humidificador para toda una sala ayuda, pero específicamente alrededor de la planta necesitas crear una zona concentrada. El sistema de piedras hace eso. Es como crear un pequeño oasis tropical alrededor de la maceta. La Calathea ornata. El equilibrio entre humedad y aire fresco. Calathea ornata. Pinstripe Play. Hoja ovalada, verde profundo, con líneas rosa neón que parecen pintadas a mano. Viene de las selvas húmedas de Sudamérica, Colombia, Venezuela. Vive en el sotobosque, donde hay humedad alta pero aire que se mueve. Las hojas son delgadas, sedosas al tacto, con una textura aterciopelada porque tienen miles de tricomas, pequeñas pelitas que ajustan cómo la planta interactúa con la humedad y la luz. La Calathea es famosa por ser difícil. En realidad, no es difícil, es solo que grita si algo está mal. Si el aire está seco, los bordes de las hojas se ponen marrones y crujientes. Si el riego es irregular, igual. Si la luz es demasiado fuerte, quema. Si está en aire frío de una corriente de aire acondicionado, sufre. Básicamente, es exigente, pero cuando creas el microclima correcto, es hermosa y generosa. El microclima para Calathea requiere 3 elementos juntos: humedad alta 60-80%, aire que se mueve y luz filtrada consistente. En una habitación normal, eso es casi imposible de conseguir. Pero aquí está cómo. Coloca la Calathea en una esquina de tu baño, cerca de la ventana pero donde no la pegue el sol directo. Si no tienes ventana en el baño, crea luz artificial, un LED de espectro completo a 30 centímetros de la planta. Durante la ducha, la humedad sube, es lo único que importa. Ahora, el aire fresco es crítico. Después de las duchas, abre la puerta del baño durante 5-10 minutos para que entre aire fresco. No dejes que se quede en humedad estancada todo el día. La Calathea odia eso. Necesita ciclos. Humedad alta por la mañana durante la ducha, aire fresco a mediodía, humedad moderada por la noche. Riego. El sustrato debe estar siempre ligeramente húmedo,
pero nunca mojado. Usa agua filtrada o destilada si es posible. El cloro y las sales en el agua del grifo causan daño, bordes marrones, quemaduras en las hojas. Aquí está el consejo del productor. Recoge agua de lluvia en un balde, filtrala a través de un colador fino y úsala para la calatea. O deja el agua del grifo en un balde durante 48 horas para que el cloro se evapore. Las hojas de calatea hacen ruido cuando se mueven, literalmente el pecíolo se flexiona. Es como absorbe agua. Neblina las hojas en la mañana con agua filtrada, no agua del grifo. El agua del grifo deja manchas blancas de mineral. Aquí va lo que cambia todo. Calatea ornata normalmente es verde con líneas rosa. Pero cuando el microclima es perfecto, humedad consistente, luz adecuada, aire que se mueve, las hojas desarrollan un colorido más profundo, casi un tono plateado en las líneas. Es como si la planta dijera, gracias con color. Verás eso en 6-8 semanas. El microclima invisible, vaporización y ciclos naturales. Los microclimas no existen solo como espacios. Existen como ciclos. La mayoría de las plantas tropicales evolucionó en selvas, donde ocurre esto diariamente. Por la mañana, el aire está saturado de humedad que se condensó durante la noche. Conforme pasa el día y sube la temperatura, la humedad baja. Por la tarde, hay un pico de temperatura. Por la noche, la temperatura cae y la humedad sube nuevamente. Es un ciclo. En casa, tu aire acondicionado o calefacción interrumpe este ciclo. Mantiene la temperatura constante, lo que significa que la humedad relativa es constantemente baja. Estás robándole a tus plantas ese ciclo natural que necesitan. ¿Cómo reconstruirlo? Si riegas por la mañana temprano, el agua que subes con esa acción, evaporizando lentamente durante el día, simula ese ciclo. La planta absorbe humedad por las raíces y por los estomas de las hojas durante el pico de humedad matutino. Luego, conforme la temperatura sube, el aire se seca y la planta reduce su transpiración para conservar agua. Por la noche, cuando la temperatura baja, la planta nuevamente absorbe humedad. Si vaporiza las hojas a primera hora, estás reconstruyendo ese pico de humedad matutina. Si luego abres las ventanas a media mañana por 10 minutos, simulas la brisa de aire fresco de la selva. Si por la noche la temperatura baja 2-3 grados, apagando el aire acondicionado o calefacción, estás terminando el ciclo. Ninguna de estas cosas es cara o complicada. Es simple reorganización del espacio y ritmo. El sistema de humedad casero. Invernadero en una estantería. Si tienes varias plantas que necesitan humedad alta, orquídeas, helechos, anthuriums, alocáceas, existe un método que los productores usan, pero que parece nuevo para todos. Llama de todos que necesitan humedad alta en una estantería metálica. Forra el fondo con bolsas de plástico impermeables. Coloca dentro una bandeja larga con agua. Encima, coloca tus plantas sobre rejillas o bandejas perforadas.